así como licenciada y periodista en comunicación social por la Universidad Austral de Chile. Sus áreas de interés abordan las intersecciones entre estudios culturales, migraciones y movilidades humanas, poder, política y cultura, narrativas periodísticas. Actualmente es directora académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra universidad, coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas y también presidenta del Consejo del Campus Juan Gómez Millas. Fue directora de extensión de nuestra universidad y la doctora Po también es coordinadora del Grupo de Trabajo, Comunicación y Ciudad de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación entre Diversas Acciones. Jimena, te doy ya la palabra para que puedas comenzar cuando tú quieras. Muchísimas Eh, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se ¿Se escucha escucha? bien? No sé si puedes poner en grande la presentación. Es que la tengo en grande. No sé si la ven bien. Está compartiendo pantalla, la tengo en grande. ¿No se ve grande allá? Se ve como en el buscador, Claro. no Lo que sé si, pasa es que yo tengo un paper que lo transformé, un colega me ayudó a transformar en un PPT de IA para poner el paper ahí, y es un link. Bueno, igual yo les puedo mandar el paper o sea, el paper, un ensayo, y el link también. Entonces, así como yo Aquí están en la lista de participantes. eso. Eso No, en la pantalla. se ve bien. ¿se ve Sí, bien? está Bien, sí. bien, Jimé. Dale Ah, nomás. ya, ya, pero esto va a ser solamente como referencial. Bueno, les agradezco mucho. Bueno, más que nada me centré en algo que la verdad no he trabajado tanto, pero sí colegas de América Latina, sobre todo de Latin American Studies Academic, que es LASA, donde soy parte del board también de movilidad humana, migraciones, desplazamiento y movilidad humana, que es la sección de LASA en la que participo siempre. Hay personas académicos y académicas de otros países que se han dedicado muchísimo a esto. Y alguna vez me tocó ir a hacer en Sevilla, en España, un trabajo también colaborativo entre varias académicos y académicas que estudian migraciones, refugio y homologación de título y movilidad académica en América Latina y Europa. Era comparado. Bueno, a partir de ahí trabajé un poco y agradezco muchísimo esta invitación de nuestra querida, ¿cierto?, directora de Relaciones Internacionales, Alicia Salomone, que además es mi mentora en todo esto, y por supuesto a Osvaldo también, que es el subdirector, ¿no? Eh, Osvaldo Guzmán, que es subdirector de la DRI. Así que les agradezco muchísimo, me siento muy honrada, lamento no haber estado ahí presencial. Pero yo les puedo ir mostrando, por lo tanto, lo que sigue de esta manera. Bueno, aquí va a venir, yo les puedo mandar esta presentación si quieren, pero y también lo que les digo del contexto. Bueno, habría que decir, hay un concepto que se trabaja mucho en migraciones y refugio en relación con las personas, digamos, cualificadas y personas también estudiantes de pre y posgrado en migraciones, que se tiene que ver con la diplomacia del conocimiento, ¿ya? Y lo que ha significado también en países, sobre todo bloques, y voy a llegar ahí a una propuesta final, bloques como la Unión Europea, etcétera, que han entendido que ustedes saben muy bien, por ejemplo, la Unión Europea, que se crea como al principio, ¿cierto? Y los tratados de Maastricht, etcétera, se crea como una comunidad económica europea. Pero se dan cuenta en una región como Europa, tremendamente golpeada por guerras, por conflictos de territorios, etcétera. Ahora podríamos decir también que están en la mitad de una gran crisis, ¿no? Que tiene que ver con la energía y todo eso, y también con el conocimiento, pero se dieron cuenta que la diplomacia no se iba a poder sostener desde la economía solamente. La diplomacia tenía que sostenerse sobre la educación y la cultura. Y es ahí donde generan, por ejemplo, el programa Erasmus, ¿ya? El programa Erasmus de movilidad estudiantil, incluso obligatoria, ¿no? Entre universidades de Europa para generar
un tejido social y cultural, sobre todo entre la juventud, para evitar guerras intestinas, etcétera, y todo lo que sabemos, ¿no? Y que tiene que ver incluso con genocidios en Europa y en Europa Central, dictaduras, en fin, cómo la educación y la cultura iban a tener un rol fundamental en la movilidad de las personas desde temprana edad universitaria, donde nos queremos centrar. Bueno. Eso tiene que ver también con la economía del conocimiento del siglo XXI luego, donde la universidad, y ahí también nos vamos a ir integrando a nuestro continente, ha dejado de ser una torre de marfil hace mucho tiempo. El diálogo de saberes, sobre todo en América Latina, incluso ha incidido, y ahí, ¿cierto? La doctora Salomane lo sabe muy bien porque ha trabajado en eso, ha incidido también en las políticas públicas universitarias sobre extensión y vinculación con el medio en Europa, que no tienen, no vivieron el grito de Córdoba que se vivió hace más de 100 años en América Latina, sobre todo desde Argentina, Universidad de Córdoba, etcétera, donde la universidad tenía que estar al servicio de las comunidades, de la sociedad, de los pueblos, ¿no? Y relacionarse en un diálogo de saberes, y ahí podemos citar a Paulo Freire y a otros intelectuales de América Latina. Bueno, entonces se trata de convertir a la universidad, y en eso están nuestras universidades, especialmente la Universidad de Chile, en un nodo estratégico de diplomacia blanda y generación de valor transnacional y transgeneracional también. Para América Latina, entonces, la cooperación universitaria no es un lujo pedagógico, sino una urgencia entre la fragmentación política. Bueno, el ensayo que preparé y se los puedo enviar reflexiona sobre la creación de valor a través del intercambio y evalúa la factibilidad de un programa también a movilidad a gran escala que ya han trabajado en cooperación. Por ejemplo, yo admiro mucho el programa UGM de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, que donde también la doctora Salomone ha sido piedra fundamental, ¿no? Y es clave para trabajar también la cooperación, sobre todo con OSUR. El programa de gran escala inspirado también puede ser en el modelo europeo, pero adaptado a las asimetrías estructurales en nuestra región. No tenemos una comunidad económica latinoamericana, por ejemplo, donde pudiésemos avanzar a esta diplomacia del conocimiento. Entonces, la cooperación académica también genera tres tipos de valores que los estados nacionales por sí solos no pueden producir. Uno, el valor científico-tecnológico, las redes de excelencia, que sobre todo mm, cobran mucho sentido en momentos también como el que estamos viviendo en gran parte del Cono Sur, en América Latina, salvo Brasil, salvo Uruguay, en fin, que tiene que ver con fortalecer y hacer mucho más, fortalecer, ¿no? Y dar mayor sustento político, ¿no? A través de redes de excelencia, sobre todo en momentos en que países están viviendo, como Chile, ya lo está experimentando, una política bastante no solamente restrictiva, sino que regresiva en términos de desarrollo científico, desarrollo de I+D, etcétera, ¿no? Que cuando se reducen los fondos, si hay posibilidad de hacer intercambio de redes, no solamente en términos simbólicos, también materiales, eso permite sobrellevar de alguna manera también y ejercer más presión política frente a políticas regresivas. Bueno, la complejidad, por tanto, de los desafíos actuales y que ya son más globales, crisis climática, todo también el éxodo migratorio, sobre todo de población muy cualificada que tiene muchos problemas en términos de homologación, de títulos, de grados, etcétera, sobre todo entre nuestros países, salvo en algunos casos excepcionales, requieren entonces una masa crítica que pocos países alcanzan aislados. La colaboración entre centros de investigación, por ejemplo, la red macro universidades de la región, permite optimizar infraestructuras costosas y bases de datos compartidas. Las bases de datos son fundamentales, las revistas científicas, etcétera. La relación también desde el punto de vista de integralidad, que tiene que ver con la docencia, investigación, extensión, etcétera. También el valor político y ciudadano, el intercambio académico fomenta, y esto no solamente entre estudiantes, veíamos Erasmus, pero hay otros, ¿no? Fomenta, entre académicos y académicas, por supuesto,
y de posgrado, tanto de magíster, doctorado y postdoctorado, la identidad regional que desarma prejuicios nacionales. La movilidad estudiantil, por ejemplo, es en esta última instancia una escuela de ciudadanía latinoamericana. Es como hablábamos cuando se produce, ¿no? Toda la construcción de institucional de esa diplomacia, ¿no? Cultural y educacional, esa diplomacia del conocimiento en Europa, cuando se produce la Unión Europea, se cimenta la Unión Europea. Perdón, ay, voy a pasar, que me fue trabajo, aquí está. Y para terminar con este contexto, está tercero el valor económico, que es la armonización de capital humano. La cooperación facilita entonces la transferencia de créditos y la futura movilidad laboral también, cosa que estamos muy en deuda en América Latina. Según datos de la UNESCO de 2025, los profesionales con experiencias de intercambio regional tienen un 22% más de probabilidad de liderar proyectos de exportación, por ejemplo, de servicios dentro del bloque. O crear redes. Por ejemplo, yo trabajo mucho y me toca de alguna manera, como ahí presentó Valdo, trabajar temas de ciudad, gestión cultural y comunicación, gestión cultural, inmigraciones y ciudad, etcétera. Y vemos proyectos en conjunto que sacan adelante también académicos y académicas y estudiantes. De hecho, a mí me ha tocado tener en la Universidad de Chile, recibir a estudiantes a través justamente de UGM el año pasado, por ejemplo, tuve una estudiante de doctorado de la Universidad de Sao Paulo y también una estudiante también de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Y justamente trabajando estos temas, ¿no? Y haciendo que por suerte la Universidad de Chile, ya había un trabajo importante, institucionaliza mucho más que hace unos 10 años, por ejemplo, esta relación con estudiantes de intercambio a ese nivel. Y cada vez más también hay posibilidad de hacer cotutela de tesis doctorales que me ha tocado también, en fin, con otros países, la Universidad de la República en Uruguay, por ejemplo, o la Universidad de Colonia de Alemania. Bueno, entonces tenemos el contexto relevante, ya hemos hablado de flujos migratorios crecientes, y que hay problemas también de algunos países, por ejemplo, Venezuela, Haití, les cuesta muchísimo a las personas también que estén en línea sus papeles, traer sus papeles, por ejemplo, el ranking de notas, etcétera. Apenas es posible tener un certificado muchas veces. En fin, hay todo un problema ahí importante. La herramienta de integración, como hemos visto, y el desarrollo y justicia social, ¿no? Transformando la diversidad en una ventaja competitiva para regiones como sería el caso de América Latina. En los modelos de reconocimiento en la región encontramos dos problemas. Bueno, dos temas, digamos, la burocracia y la centralización. Hay sistemas centralizados, por ejemplo, y modelos históricos. En el caso de Chile, en pre-2021, enfocado en una única institución, que en este caso el reconocimiento es propio de la Universidad de Chile, generando procesos lentos, más complejos, pese a todo el esfuerzo que ha hecho nuestra Universidad de Chile al respecto. Pero si la Universidad de Chile no recibe fondos, capital también humano para gestión, etcétera, ha sido muy complicado, sobre todo cuando se ha acelerado también se ha acelerado y aumentado también los procesos migratorios en los que está involucrado Chile. Ha sido complejo. Hay cuellos de botella, por ejemplo, carreras reguladas, por ejemplo, en Perú, con sistemas tradicionales que prolongan la espera por años de homologación y reconocimiento, dificultando también la integración profesional. En el caso también, si uno pudiera decir, en el modelo de reconocimientos, otros puntos claves que encontramos es en caso de la eficiencia e integración, hay procesos basados en tratados. Países como Argentina y Colombia utilizan acuerdos de reconocimiento mutuo que agilizan drásticamente la homologación. También tenemos con Chile y Colombia em, si no me equivoco, el convenio, y sigue vigente, porque a veces en un día puede cambiar, el convenio de Andrés Bello. Está la digitalización y agilidad también. Colombia destaca por digitalizar sus procesos, reducción de la espera de años a meses. Y está la descentralización que empieza este año, post-2026, que promete mayor agilidad porque entran otros actores, no solamente la Universidad de Chile, a la homologación y reválida de títulos y grados, en fin. Em, y la armonización regional. El convenio de la UNESCO, por ejemplo, de 2019, ratificado por Ecuador y Colombia, promueve la armonización de sistemas para facilitar la movilidad. Yo no me voy a centrar en Chile porque luego viene la exposición y la verdad es que aquí
Yo solamente estoy como desde el lado mirando todo esto y no es mi eje fundamental. Al contrario, aquí yo aprendo de quienes vienen en las siguientes exposiciones. Argentina y Colombia, por ejemplo, está el reconocimiento directo. Estos son ejemplos, ¿no? Acuerdos con España y homologación directa. Ambos países lideran la firma de convenios que reducen los tiempos de espera de años a meses, agilizando la validación de cualificaciones. Hay una eficiencia administrativa, por lo tanto. Con el caso de Chile también, cuando está la postilla, ¿no? La postilla solamente en con algunas carreras y en otros casos no la postilla como y se necesitan más reconocimientos, etcétera, como en el caso de medicina y las áreas de la salud en general, y lo mismo pasa en Chile. Ecuador y Perú hay saturación y desafío. Ecuador, por ejemplo, implementó procesos de simplificado para la homologación de títulos de migrantes venezolanos. A pesar del registro formal, el subempleo persiste debido a la falta de redes de apoyo, según estudios de Flaxo de 2024. Y esto es muy importante porque Ecuador tiene hasta ahora la ley migratoria más, junto con Uruguay, más progresista. Uruguay siempre es como ejemplo, ¿no? Más progresista de América Latina. Lamentablemente, en el caso de Ecuador, la implementación de esa ley, los reglamentos de bajada de esa ley han sido muy complicados y si bien considera el derecho, perdón, la migración como un derecho humano, ha sido muy complicado todas las trabas que han puesto luego en otras áreas, por ejemplo, en educación, en salud, sectoriales, ¿no? Las trabas que han puesto a la migración, ya más allá de el discurso de la ley. Lo discursivo de la ley, la bajada administrativa ha sido muy compleja y ahí aparece eso. En el caso de Perú, la SUNEDU mantiene un registro en línea eficiente para títulos de países en convenio, pero también enfrenta cuellos de botellas con la validación, perdón, de cualificaciones para cadenas reguladas, especialmente en salud y derecho, como lo que nos pasa aquí. Hay obstáculos comunes, ¿no? Y que también tiene que ver con saturación de ciertas carreras en mercados laborales, la burocracia en sectores con regulaciones específicas, en fin, porque ¿qué pasa con las personas, tanto de pre y posgrado que estudian en un país, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Chile, que tenemos una ley una ley migratoria muy restrictiva del 2021. Antes teníamos la de 1974, que era un decreto de fuerza de ley de la dictadura, ¿no? Pero bueno, de la dictadura y luego 2021 con Piñera, que es una ley tremendamente restrictiva. Es decir, por ejemplo, una persona que estudia su carrera con visa de estudiante en Chile, de cualquier otro país, ¿no? O bien viene a hacer a un posgrado o un postdoctorado, etcétera, y quiere quedarse en Chile, bueno, tiene que volver a su país de origen, hacer todos sus... No hay cambio de visa en el país, ¿no? En el país de llegada, en este caso Chile. No existe el cambio de estatus migratorio dentro del país. Entonces, a diferencia de España, por ejemplo, que si uno estudia en España, en fin, puede optar incluso a trabajar mientras estudia, aquí no puede, qué sé yo, cambiar de visa si quiere quedarse a trabajar y puede cambiar el visado, aquí no en Chile. Y ahora, por las últimas noticias que hemos tenido de las discusiones en el Congreso, ¿no? Va a ser aún más restrictivo porque se han ido aprobando, ¿no? Más restricciones a una ley que ya es regresiva y restrictiva. Bueno, en el decreto número 174 hay un marco revolucionario que me imagino que lo van a abordar, que termina esta era de centralización de la Universidad de Chile, iniciando una fase histórica de descentralización. Entonces hay una apertura institucional, pero veremos cómo va a ocurrir, qué va a ocurrir con esa revalidación, qué universidades van a entrar al sistema, cómo van a entrar, cómo se va a también resguardar la calidad de los procesos, cómo se van a agilizar, etcétera. Y ahí creo que la Universidad de Chile tiene muchísimo que aportar. También se valían títulos técnicos de nivel superior por primera vez, ampliando el reconocimiento profesional. Y existe también todavía la protección al refugiado. Establece mecanismos flexibles para quienes por fuerza mayor carecen de su documentación original, pero con el estatus de refugiado, que son muy pocos en Chile. Recién, por ejemplo, entre el año pasado, 2025 y 2024, solo se otorgaron alrededor de 65 visados de refugiados. O sea, el estatus de refugiado es muy débil en Chile, pese a que hay personas que pueden optar a ese estatus de refugiado. Chile no les concede el refugio, ¿no?
Ha sido muy, muy complejo y ahí ACNUR ha tenido un rol fundamental. Bueno, como les decía, referentes globales de cooperación, por ejemplo, el Convenio de Lisboa. Hay un estándar global, establece el principio de que un título debe ser reconocido promoviendo la justicia y la transparencia. La carga de la prueba, el reconocimiento es la norma, salvo que la institución demuestre una diferencia sustancial. ¿Ya? Hay un objetivo principal que es facilitar la movilidad internacional y el acceso a, a lo principal, ¿no? Que es la educación superior en toda la región europea y más allá. Es el Convenio de Lisboa, que es muy importante. Y está el nuevo Convenio Regional de la UNESCO, que busca una armonización regional, integrando los sistemas de educación en América Latina y el Caribe. Hay un sistema operativo, entre comillas, con marco legal para el reconocimiento casi automático de estudios, fomentando la movilidad real. Y la implementación, bueno, por ejemplo, países como Ecuador el 2024, aunque con muchos defectos, y Colombia proyectado para este 2026, que han ratificado activando su aplicación. Alemania, por ejemplo, aquí buenos ejemplos. Alemania, evaluación de calificaciones, que eso es importante también considerarlo, porque Alemania tenía un plan muy, muy fuerte, ¿no? De incorporar capital humano avanzado, sobre todo, y que pueda aportar a la economía de Alemania, sobre todo cuando hay una tasa de recambio para generacional, el tema de pensiones, etcétera, muy complicado, y sobre todo también porque Alemania hasta hace muy poco estuvo en recesión. Bueno, veremos ahora, esto todo está cambiando, ¿no? Noticias en desarrollo. Esta evaluación de cualificaciones permitió que un 18,6% más de incremento, un incremento en la inserción de migrantes en ocupaciones reguladas. Por ejemplo, y tienen derecho legal a la evaluación. Alemania estableció un derecho legal para la evaluación de cualificaciones, facilitando el reconocimiento de titulaciones. Hay un impacto importante en el empleo migrante cualificado. Y hay una efectividad del sistema que se ha ido midiendo. El aumento en ocupaciones reguladas demuestra la alta efectividad del sistema de evaluación implementado. Y sin cuotas, ¿ah? Alemania no, a diferencia de Australia, por ejemplo, que trabajan sobre todo con cuotas, es decir, dependiendo el campo laboral, cuántos más voy a aceptar, ¿no? En de homologación, de validación, revalida, etcétera, de este tipo de carrera u de otras. Bueno. Recomendaciones para Chile, ya que aquí viene una parte importante y que quiero leer un poquito aquí del ensayo. Poquitito. Eh, mm, bueno, dice, por ejemplo, instituciones como la Universidad de Chile, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, deben actuar como puertos de enlace, ¿ya? Una idea de puertos de enlace que ya lo son de alguna manera. La cooperación no debe ser solo de movilidad estudiantil, y eso es muy importante, ¿no? Sino de cotitulación. El valor máximo se genera cuando un estudiante puede obtener un grado otorgado conjuntamente por dos países, por ejemplo, ¿no? Y ojalá fuera también dentro de la región, no solamente desde el sur global al norte global, que es como ha sido la tradición entre algunas universidades, ¿no? Y en lo que se refiere sobre todo a posgrado, ¿no? Magíster o doctorado. Esto rompería definitivamente las fronteras del campo laboral regional, si se trabaja, ¿no? con esas posibilidades. Debo decir que en el caso de lo que ha significado también llevar a magíster, sobre todo, de nuestras universidades estatales, a la posibilidad online, por ejemplo, o diplomados, que hay muchos también que se dan en versión remota, ha facilitado muchísimo el diálogo, no solamente estudiantil, sino académico, entre diversos países de América Latina. En todos los diplomados en que nosotros participamos, que son remotos, por ejemplo, tenemos siempre un porcentaje interesante de estudiantes de otros países, incluso también del norte global. Y en el caso de, sí, bueno, enriquece y todo, y genera esas redes de las que hablábamos hace un momento, que son de una diplomacia más blanda. Nos falta todavía la diplomacia más estructural, que bueno, en América Latina siempre es eso. Un programa al estilo Erasmus en América Latina es técnica y legalmente posible desde este año. Creemos, ¿no? Queremos investigando con algunos textos, alguna data dura de CEPAL, de Flaxo, etcétera, UNESCO, por supuesto, gracias a los avances en la homologación de grado. Sin embargo,
Su éxito depende de la voluntad política, y ahí es donde, por supuesto, que fallamos, de desvincular la educación de las rencillas ideológicas también de turno, etcétera, y mirar esto como políticas de Estado e interregionales de Estado, y que viene en beneficio directo a nuestros pueblos. La universidad debe ser el espacio entonces donde la integración regional se haga carne, transformando el capital intelectual individual en un patrimonio común latinoamericano. Y ahí viene, por supuesto, nuestra vocación latinoamericanista y sobre todo de nuestra Universidad de Chile. Ahí, ideas, por ejemplo, en recomendaciones para Chile. Si uno dijera que esto se puede transformar en un policy brief. Ventanilla única digital, implementar, y ahí voy terminando, implementar no sé si estoy bien en el tiempo y terminando, una plataforma interoperable que integre procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mineduc y universidades para simplificar trámites. Nos falta muchísimo en la modernización digital del Estado, obviamente con respaldos, pero con la ventanilla única digital. Aranceles diferenciados, establecer una política de costos que no represente una barrera de entrada para migrantes, sean de pre y posgrado, y para académicos y académicas, que también lo tienen, ¿no? En situación de vulnerabilidad económica. Por ejemplo, académicos y académicas que vengan a hacer estancias cortas o estancias de mayor duración, a veces se les dificulta muchísimo porque no tienen los fondos suficientes de sus universidades de origen y las universidades de llegada tampoco los tienen. Entonces, ¿cómo poder trabajar en ese aspecto? Sobre todo cuando somos América Latina, países que invierten en un bajísimo porcentaje del PIB en lo que tiene que ver con estas áreas, para qué decir Chile, que es uno de los más bajos, y en la OCDE también. Programas puente, ofrecer módulos de nivelación cortos para habilitar el ejercicio profesional ante diferencias sustanciales en los títulos. Y la ratificación del convenio de UNESCO, que es fundamental. Acelerar la integración plena al convenio regional de 2019, donde está Chile, para facilitar el intercambio y la armonización regional. Y aquí, como habíamos visto, el nodo estratégico de nuestra diplomacia del conocimiento. Más de un 22%, cuando se humaniza el capital humano, tiene, digamos, más probabilidad de liderar proyectos de exportación de servicios, etcétera. Y por supuesto lo que habíamos visto, el valor científico-tecnológico, ¿no? Que vimos al comienzo del contexto. El valor político y ciudadano, que es el fomento de la identidad regional cohesiva, la reducción de prejuicios nacionales. Por eso yo mencionaba la Comunidad Económica Europea, los tratados de Maastricht pasaron a ser Unión Europea, donde el eje central y el corazón estaba en la movilidad, primero estudiantil y luego académica, etcétera, y las relaciones entre universidades. ¿Cómo no tener a nivel regional, ¿no?, esa posibilidad? Y también, por supuesto, como vimos, es una escuela de ciudadanía regional. Por ejemplo, y aquí termino. Sí, sí, vamos bien con la hora, Osvaldo, yo no sé si me dices, porque no mire. Dice, el Erasmus latinoamericano, la factibilidad. Tenemos que trabajar las asimetrías de financiamiento, ¿no? Latinoamérica carece de un presupuesto superestatal sólido como lo tiene Europa, ¿no? O sea, Portugal, España no hubiesen crecido si no hubiese sido primero, ¿no?, con esa posibilidad de presupuesto supraestatal, donde en su momento estaba Alemania y Francia como en el centro, bueno, y a veces sigue siéndolo. El financiamiento depende de convenios bilaterales en el caso de América Latina, como el Banco Interamericano de Desarrollo o también la CAF, resultando en programas intermitentes y fragmentados. Avances legales. La ratificación, volvemos al convenio UNESCO 2019-2026, crea el marco legal para el reconocimiento automático de créditos. Ya en todas nuestras universidades tienen creditaje, pieza fundamental para la movilidad académica en pre y post. Obstáculos, la principal barrera es la simetría presupuestaria regional y los bajos costos de vida asociados a la movilidad estudiantil, sea de cualquier área, entre países. Lo que hablábamos al comienzo, no existen. A veces ni siquiera nuestras universidades tienen capacidad de residencias universitarias, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que seguir viendo el convenio UNESCO como una posibilidad mientras logremos que la ONU siga vigente y tenga un rol de peso importante. Esperemos que, bueno, no sabemos, pero que sea así en el futuro.
Y también en este modelo híbrido digital que decíamos en un momento, por ejemplo, implementar un modelo blended con estancias físicas cortas de 1 o 2 meses, semestres virtuales colaborativos, que ya algunas universidades las tenemos. Este enfoque reduce significativamente los costos de vida, facilitando la participación de estudiantes con menores recursos. Fondo y becas regionales, un fondo de compensación regional se podría instalar, financiado por ministerios de ciencia para becas de manutención. Bueno, y por eso decía, mientras estemos en países donde existe ahora, bueno, sistemas políticos de gobierno que no consideran a la ciencia fundamental, esto va a ser muy difícil. E impulsar bonos de movilidad del sector privado para financiar becas a cambio de pasantías profesionales en el país de destino. El rol de las universidades líderes es importante, como decíamos, los puertos de enlace, en fin. Y uno podría pensar, y aquí me fui un poquito más como policy brief, ¿no? Un programa piloto Nodo Sur, un corredor de movilidad en el cono sur, creación de un corredor de movilidad, no solamente de, que ya lo tenemos, de los flujos financieros digitales o de transporte de mercaderías, en fin, que se está haciendo un gran corredor entre el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Que va a pasar por el norte de Chile, en fin. No, hablar también de esto, un corredor de movilidad entre universidades acreditadas de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y otras, por supuesto. Pero esas son las que ya tienen un poquito más avanzado y hablábamos también de AUGM. Visión de establecer un modelo inicial con miras a una futura expansión continental, donde tengamos un directorio integrado por rectores responsables de convenio de doble titulación y armonización de calendarios académicos, que es muy importante y quienes a veces hacemos estancias no solamente en el norte global, sino en América Latina, a veces la sufrimos, la armonización de calendarios académicos, ¿no? Cuando somos académicos y académicas, de verdad, es muy complejo. El nivel es, sobre todo cuando uno va a Colombia, ¿cierto? A Brasil, o en fin, aquí lo pueden ver ustedes que me asientan con la cabeza, ¿no? Como Pablo. El nivel ejecutivo es Secretaría Técnica. Tendríamos, por ejemplo, ahí una oficina rotativa que gestiona la plataforma digital de equivalencia y el fondo de becas del programa. Un nivel operativo, oficinas de movilidad, como lo tiene nuestra Universidad de Chile y en gran parte de nuestras universidades del Sistema Nacional. Unidades en cada facultad que proporcionan tutoría y apoyo a la integración curricular de los estudiantes. Y bueno, como habíamos visto esto, compensación de aranceles, bonos de movilidad del sector privado, tasa de cooperación transnacional, BIT. Por ejemplo, podríamos tener un fondo administrado por BIT-Lab, ¿no? Banco Interamericano de Desarrollo Laboratorio, para proyectos de investigación conjunta que requieran la movilidad obligada de tesistas, y aquí ya me fui con criterios de selección, etcétera, eso mirando ahí, conversando con algunos colegas, es que esta invitación me entusiasmó muchísimo, y bueno, y ahí termina un pasaporte académico digital, que tendríamos, ¿cierto?, una certificación inmediata, por ejemplo, en una blockchain compartida, garantizando autenticidad con datos soberanos, eliminación de trámites burocráticos. Y por último, decir, yo creo que ya estamos la hora, oportunidades de interoperabilidad. La digitalización y el pasaporte académico digital prometen validación automática, eliminando barreras burocráticas y facilitando una movilidad académica efectiva y fluida en la región. Y esto no solamente en la región, sino con otros países con los que, del norte global sobre todo y del sur-sur, países de África, también por supuesto de Asia, en fin, donde tengamos la posibilidad de una movilidad académica efectiva y fluida. Por ejemplo, cuando yo invito, y hay un último ejemplo, a estudiantes de doctorado y también de pregrado de movilidad estudiantil de España, con nuestras universidades estatales de referencia en España, eh, España sí, yo vivía allá muchos años y voy a hacer clases generalmente una vez al año o a grupos de investigación. Tiene un nivel de burocracia a veces que todavía no lo han solucionado y de trámites que no deberían hacerse, etcétera. En fin, mientras no solamente tiene que ver con países desarrollados, esto es como a nivel global, donde los países desarrollados también tienen grandes problemas de barreras burocráticas. Bueno, y potencial de integración basada en el conocimiento, como hablábamos al principio. Al transformar el capital intelectual en un patrimonio común, la homologación se convierte en una herramienta de justicia social y eficiencia económica, creando redes de excelencia para la competitividad regional y produciendo, ¿cierto?
una posibilidad, ¿no? No sé, de que nuestra región, sobre todo nuestros pueblos, se desarrollen más equitativamente. Si logramos que un ingeniero o ingeniera, por ejemplo, de la Universidad de Chile y uno o un estudiante o un ingeniero de la Universidad de Buenos Aires compartan una titulación validada por el mercado o campo regional laboral, habremos dado el paso definitivo hacia una integración que ya no depende de los discursos presidenciales, sino de la realidad del conocimiento y políticas superaestatales. Esperamos. Hay que seguir pensando, ¿no? Creativamente, a ver si podemos avanzar en eso. Y bueno, aquí la Universidad de Chile está en eso hace mucho tiempo. Yo creo que estamos, no sé, en el tiempo, a lo mejor me pasé, discúlpenme. Muchas gracias. Aplauden en la sala, Kimberly. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que hay algunas preguntas. No sé si Sarita las van a proyectar o Sí, estamos en proceso de proyectarlas. aquí vienen las preguntas. Sí, la estoy Eh, viendo calladito también. voy a leerla en voz alta. Sí. Profesora, viendo que la lámina de factibilidad propone un Sí. fondo de compensación Ujú. un poquito más Ahí estoy grande, viendo. Sarita. Sí, un segundo ya Sí, la sí, presentamos. sí, ahí sí. Profesora, viendo que la lámina de factibilidad propone un fondo de compensación Sí. regional y un modelo híbrido digital como oportunidades, ¿no confirma esto que el actual modelo basado en el autofinanciamiento es el principal obstáculo para la justicia social y que la única forma de transitar hacia un Erasmus latinoamericano real es mediante una arquitectura financiera que convierte el convenio UNESCO en un Ujú. sistema operativo financiado y no solo en una declaración legal? Pamela Ojeda. Sí, muchas gracias, Pamela. Mira, bueno, una quisiera que el convenio UNESCO sea potente, robusto, que permita todo esto, pero acuérdense que la UNESCO también es global y también cada vez tiene menos financiamiento, ¿no? También a nivel global. No es una estructura superestatal. Aquí los estados tienen que trabajar y los estados en ese fondo de compensación regional, un poco lo que sucede también en Europa, eh, claro. En el caso de nuestras precariedades latinoamericanas, esa compensación regional debería también involucrar, y por eso también involucrar a la industria privada o a la empresa privada en un porcentaje que podría ser interesante, de joint venture, en fin, pero que no dependa de lo privado, por supuesto que no, pero sí dependa, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, no del Fondo Monetario Internacional, que ahí ves que hay diferencias, ¿no? En política. Porque esto es un tema político, progresista, ¿no? Que uno podría hablar, sobre todo cuando pensamos en el desarrollo de nuestros pueblos, también de la armonización de los campos laborales, etcétera, ¿no? Y sobre todo poner, ojo también en que, y ahí la UNESCO puede apoyar bastante, pero lamentablemente nuestros estados tampoco, los gobiernos de turno no se fijan mucho en ello, eh, poner más énfasis en que la única forma también es que los países inviertan en I+D, que inviertan en ciencia, que inviertan en educación y en cultura, que son áreas consideradas, lamentablemente, no, en el plano real, material, no estratégica ni siquiera para gobiernos progresistas. Entonces, es una discusión muy grande, Pamela, y yo agradezco porque efectivamente necesitamos pensar en una construcción supraestatal y que no dependa también de gobiernos de turno, sino que de un parlamento, por ejemplo, latinoamericano, donde vean estos temas, etcétera, y que no sea frágil dependiendo de los gobiernos de turno. Por ejemplo, la UNESCO en sí misma es bastante frágil, porque sabemos, por ejemplo, Estados Unidos, qué hace con la Organización Mundial de la Salud, con la UNESCO, etcétera, cuando hay un gobierno como el que existe ahora en Estados Unidos, ¿no? Entonces, son instituciones frágiles, tenemos que, yo creo que pensar. Pero mientras tanto, estas articulaciones entre universidades líderes. Hace poquito hubo un encuentro en la Universidad de Chile con universidades líderes, con rectores y rectoras. Es fundamental. Por ahí yo creo que existe esa posibilidad, porque están finalmente esas universidades actuando
y materialmente, ¿ah? Con convenios, etcétera, estas posibilidades híbridas, en fin, modelo híbrido, digital, etcétera, para que nuestras universidades estén mucho más conectadas, para que la migración también tenga la posibilidad, sobre todo, bueno, en este caso estamos hablando de la migración cualificada o estudiantes de pregrado que quieren cualificarse en la ubicación superior, tengan la posibilidad de estudiar, de desarrollarse, desarrollar sus proyectos científicos, de creación artística, etcétera, sin las precariedades que tienen ahora. Y ese es el esfuerzo que están haciendo estas universidades, que debería ser una estructura supraestatal. Lo están haciendo en las universidades estatales con poco financiamiento estatal, ¿para qué decir Chile? No sé si quedó un poco clara mi reflexión, porque no hay una respuesta específica. Para eso estamos acá, para reflexionar. Gracias, gracias. Muchas gracias. Creo que esa fue la pregunta para presentar, ¿cierto, Sarita? Sí, es la única pregunta que Bien, tenemos. Ujú. ya. Muchísimas gracias. Espero que haya. Bueno, nuevamente agradecemos a la profesora Jimena Po por esta tan interesante presentación que nos hizo, que marca muy bien lo que hemos ido hablando durante toda la semana. Así que, pues nada, igual te invitamos a que te quedes Sí, hasta el final, que ya después del break, ahora que tendremos una pausa de unos 10-15 minutos, continuaremos con la segunda parte de la sesión de hoy. Muchas sí. gracias. Muchas Gracias, gracias, Osvaldo y Chile. Alicia, a todo el equipo, a Sarita. Y posteriormente asumió el cargo como jefa de la revalidación en la Universidad de Chile, donde se desempeña actualmente como jefa de esta oficina. Y tiene mucho que ver con lo que vimos anteriormente, porque la Universidad de Chile, como va a comentar Camila en unos instantes, era hace unos años la institución en el país que tenía la capacidad de revalidar y reconocer títulos extranjeros y, como hemos visto en estos días, la integración regional no solamente algo retórico, sino que es lo que se hace y lo que se ha hecho. Y en ese sentido es muy importante contar con la experiencia y la sabiduría y conocimiento acumulado de esta trayectoria. Así que muchas gracias, Camila, por acompañarnos hoy. Bueno, un gusto saludarles a todos y todas. Voy a partir esta presentación. Vamos a hablar de los procesos de revalidación y reconocimiento de títulos extranjeros en el marco de la movilidad humana. Bueno, vale, ¿no? Sí, por Dios. No. Sí, me parece. ¿Ahí sí? Ahí sí. Entonces, perfecto. Vamos a dar algunos antecedentes generales sobre la región y vamos a hablar sobre el proceso de revalidación y reconocimiento que lleva a cabo la Universidad de Chile a la fecha. Entonces, en el contexto de movilidad humana, el reconocimiento y la revalidación de títulos tiene un factor determinante dentro de la movilidad humana. ¿Por qué? Porque actúa tanto como un facilitador cuando está hecho el proceso de forma ágil, o puede ser una barrera excluyente cuando tenemos sistemas que son burocráticos y costosos, que es lamentablemente la situación de gran parte de América Latina. Nosotros vamos a hablar sobre América Latina y el Caribe, principalmente. El reconocimiento de los títulos permite la integración laboral de las distintas personas migrantes, y este principal mecanismo permite que las personas no caigan en el subempleo, donde los profesionales se ven en situación de no poder trabajar en su área de formación, sino que tienen que ir hacia otras funciones que no son propias de su formación. Y eso es bastante interesante porque a veces puede ser por mejor, pero en la mayoría de los casos son trabajos que son más de corte o administrativo o no profesional. Entonces, en ese contexto, se ven muy afectados en el ámbito profesional.
también, en este caso, como les comentaba, que va en deterioro de la persona migrante, se puede ver también dificultado la vulneración de sus derechos laborales, y también cabe mencionar que en el marco de las carreras que son reguladas en el país, tampoco tienen acceso a poder trabajar para poder regularizar su situación. Entonces nos vemos en un círculo donde la persona intenta ingresar al campo laboral, pero no puede porque el sistema está diseñado de tal forma, con tal rigidez, que no permite que la persona trabaje para poder obtener la certificación correspondiente para poder trabajar en su área, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos en un loop que tiene a muchas personas profesionales migrantes en este loop de no poder ingresar al campo laboral que ellos desean. Hablando de la continuidad de las trayectorias educativas, acá, bueno, viene mucho el programa de internacionalización, pero también es importante incluir que hay algunos aspectos del reconocimiento que permite que las personas avancen en su profesionalización, en el acceso a niveles superiores de educación, como son los magísteres y los doctorados. Si bien en la mayoría de los casos las universidades son más de corte abierto, ya hemos aprendido de que no es necesario que una persona sea de un título en particular para poder ingresar a estas áreas de formación. Sí, en algunos casos puede ser determinante para algunos, en especial en las áreas de magíster, donde se ve un poquito más cerrado este aspecto, que es donde piden un título en particular para poder seguir estudiando. Entonces, el área del reconocimiento de título viene a ser fundamental en este caso, porque te permite ingresar y proseguir tu carrera académica. A pesar de la importancia que tiene todo esto, el reconocimiento de títulos se ha visto como un nuevo crítico dentro de la movilidad humana, y esto se ve en toda Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa aquí? Debido a que hay bajos índices de utilización de este proceso. En Chile se ha estimado que hay un 6,8% de los profesionales migrantes que usan el sistema de revalidación. Es un porcentaje sumamente bajo, considerando que nosotros tenemos un porcentaje de migración que está cualificada de cerca del 26%. Entonces, hay un 6,8% de utilización, tenemos un montón de gente que no está logrando entrar, y probablemente una de las causas sea este loop que yo les mencionaba anteriormente. También tenemos que hay barreras institucionales que dificultan también el ingreso a los procesos de revalidación, como son los altos costos, la burocracia, la centralización en las zonas capitales, que en este caso, cuando hablamos de Chile, que el proceso está centralizado en Santiago, no tenemos sedes regionales que nos permitan llegar a todos los profesionales del país. Y también la exigencia de documentación que venga apostillada, legalizada desde los países de origen. Esto es súper difícil, en especial cuando hablamos de gente que viene desde zonas que son vulnerables, desde lugares donde hay, por ejemplo, guerra, o vienen por persecución política. Entonces tenemos todo este grupo de personas que no van a poder encontrar dicha documentación. Entonces, tenemos un sistema que es rígido, que exige cierta documentación en particular, como es la Universidad de Chile. O sea, la Universidad de Chile tiene un listado de 7 documentos que deben venir para poder apostillar, o sea, que deben venir algunos apostillados, otros no, y otros tienen que ser originales. No hay, ahora recién con el nuevo reglamento que se publicó en febrero de este año, se abre un poquito a algunas posibilidades de otros documentos, pero no hay una amplitud general para poder ayudar a las personas a decir, por ejemplo,
podríamos pensar, esta persona no tiene documentación, por ejemplo, es refugiada, viene de Palestina, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer un examen de suficiencia donde yo le digo a esa persona, ¿sabes qué? Sí, tú eres médico. Pero no, al día de hoy nuestra burocracia es rígida con respecto al tipo de documentación y al tipo de estructura que debemos seguir para poder revalidar los títulos. Y dentro de todo este contexto, se está sucediendo en el año 2019, lo que les comentaba la profesora Po, el Convenio de Buenos Aires. Este fue ratificado en el año 2022 por Granada, Perú, Cuba y Uruguay, y después se sumó la Santa Sede y Ecuador. Los objetivos de este convenio, como se les menciona ahí, son facilitar el reconocimiento de cualificaciones, promover la movilidad académica, armonizar los sistemas de educación superior y mejorar la cooperación dentro de la región. Lamentablemente, Chile no ha ratificado el convenio. Entonces, nosotros al día de hoy estamos como observadores de lo que está sucediendo en la región, más no somos partícipes de la discusión activa que deberíamos tener como parte del rol latinoamericano. Nosotros tenemos alta participación en otras instancias, más esta que es una instancia bastante especial porque es primera vez que en América Latina vamos a tener un espacio de reconocimiento mutuo que no sea equivalente solo a convenios bilaterales o multilaterales, sino que va a ser regional. Entonces, este momento donde Chile debería estar participando, no estamos participando por diferentes decisiones políticas. Entonces, de momento nos mantenemos como observadores porque también es importante pensar a futuro. Quizás nosotros nos podríamos integrar también a este movimiento, ¿no es cierto? Entonces, yo les hablaba del proceso de revalidación que al día de hoy lo lleva la Universidad de Chile, pero esto ha cambiado, ¿no es cierto? Que es algo que mencionábamos. El proceso de revalidación, a partir de febrero, a contar de febrero, 6 meses, se va a aperturar para todas las universidades que cumplan ciertos criterios. Ya 5 años de acreditación, trayectoria destacada, entre otras que indica en particular el reglamento. Este reglamento sí, lamentablemente lo vemos como no avanzó tanto en algunas áreas que eran críticas, como la situación de los refugiados. No hubo un gran avance, sino que solo deja entrever que cada unidad solucione el problema como mejor pueda. Esa es la verdad de la cosa. Entonces no nos da una directriz clara sobre cómo poder abordar una temática tan difícil como es una persona refugiada. De hecho, al día de hoy, el Ministerio del Interior, junto a otras organizaciones, son las que están tratando de llevar en verdad el tema de los refugiados. Si bien no son tantos, como comentaba la profesora Po, sí son personas que son profesionales y que quieren ejercer en el país y a veces tienen dificultades idiomáticas, dificultades económicas que en este momento no se han podido subsanar con este nuevo reglamento. También el reglamento no tiene una visión tan amplia, sino que se quedó en sector seguro, por decirlo de alguna forma, porque pide la misma documentación que ya se pedía antes, eliminando 1 o 2 cosas que en realidad no llegan a ser un cambio sustantivo dentro del listado de documentos que se solicitan y que igual las personas, en este caso, la mayoría de los profesionales que llegan son venezolanos. Entonces, conseguir un documento desde Venezuela es sumamente complejo, caro y demoroso. Nosotros hemos tenido experiencia de personas que han llegado a demorarse 2 años en conseguir un papel apostillado. Aquí, gracias a nuestra situación, nosotros llegamos y apostillamos gratuitamente, pero en otros países es muy costoso. Entonces, en esa situación nos vemos en esta encrucijada, ¿no es cierto?, de decir, bueno, le vamos a pedir documentación, vamos a tratar de informar antes, tener una página web que esté
bien armada, bien conformada con la información precisa para que la persona antes de venir tenga toda su documentación. Pero ¿qué pasa con estas personas que yo les comentaba, los refugiados o las personas que necesitan asilo político por distintas razones? Entonces, ahí esa persona no está pensando en que, tengo que llevarme el certificado de nota apostillado para poder trabajar después. No, estar en su título y con eso ya es todo. Entonces, muchas de las personas se quedan sin esa oportunidad, pero no todo es malo en el nuevo reglamento, hay algo muy bueno en él, que es que se apertura el proceso para los títulos técnicos, que a la fecha no tenían cómo reconocer ni certificar sus títulos. Eso es algo sumamente bueno, estamos a la espera de ver qué universidades e institutos se pronuncian con respecto a esto, pero más de alguno va a aparecer porque esto nunca se había ejecutado. Entonces es una de las novedades del nuevo reglamento que es francamente un alivio, porque al día de hoy era muy terrible decirle a la persona no tiene cómo certificar, no va a poder trabajar en lo que usted estudió, no hay dónde. Entonces, en ese punto es súper importante que tengamos ese punto en mira, que es la innovación. Con respecto a la revalidación y el reconocimiento, vamos a tener un sistema muy parecido que va a estar vigilado por el Minedu. Ahí hablábamos, se planteó que va a haber una plataforma única, otras veces hablan un poco de mails. Ojalá que lleguemos a un sistema que sea más bien una plataforma única, centralizada, que nos permita a todas las universidades poder participar sin que haya duplicidades, sin que haya ningún inconveniente en el transcurso de este trámite. Al día de hoy, ¿qué tenemos para poder revalidar o reconocer títulos? Tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, que reconocen mediante convenios bilaterales y multilaterales con distintos países. En el último tiempo hemos tenido bajas de convenios bastante importantes. En 2022 se terminó el convenio con Colombia, a principios de este año con Guatemala y también hace un par de meses con Ecuador. Entonces ya se están conformando algunas mesas técnicas para volver a reactivar dichos convenios, pero esto toma tiempo. Entonces no es que nosotros le podamos decir a la persona no se preocupe, en unos 6 meses ya va a estar listo, porque aquí depende mucho, hay voluntades políticas, hay temas técnicos que hay que tratar, entonces no necesariamente esto va a salir luego. Que, bueno, uno en la carta Gantt que pone en la tabla le gustaría poder cumplirla, pero no siempre es así. También tenemos la Universidad de Chile, que a la fecha es la única que realiza los procesos de revalidación y reconocimiento, y nosotros también prestamos servicio al Ministerio de Relaciones Exteriores en la Convención de México, que es un tratado muy antiguo de 1902 que pide evaluación de las áreas de salud, incluyendo química y farmacia veterinaria. Entonces, nosotros les prestamos el servicio y se tramita igual que una revalidación, pero sin la etapa de estudio curricular. Después me van a entender. Entonces, tenemos estos convenios, tenemos la Universidad de Chile y además tenemos el reconocimiento de aprendizajes previos no formales, que eso se hace a través de la certificación de competencias laborales que lleva Chile Valora. Ahí va a depender mucho sobre la disposición que ellos tienen de distintos lugares de calificación para certificar dichos trabajos, pero en algunos casos para los títulos técnicos ha ayudado un poco, porque esto, como bien mencioné, es una certificación laboral, no es una revalidación ni tampoco es un reconocimiento, pero permite poder laborar en ciertas áreas mientras se tramitaba todo lo que estamos hablando ahora. Y aquí viene algo importante. Revalidar y reconocer no necesariamente va a permitir el ejercicio profesional. Hay códigos y hay normativa que está asociada a ciertas profesiones que deben tenerse en consideración. O sea, por ejemplo, en la inscripción en la Superintendencia de Salud, en algunos casos, para los prestadores individuales,
En esos casos, el título debe ser el título chileno. Entonces, el reconocimiento que mantiene el nombre del título no necesariamente va a servir. Porque, por ejemplo, aquí no existe el fisioterapeuta. Aquí existe el kinesiólogo. Entonces, una persona, a pesar de poder acogerse a reconocimiento, tendría que venir a la Universidad de Chile para que le hagan homologación a kinesiólogo. Porque del reconocimiento saldría como licenciado en fisioterapia o como fisioterapeuta. Entonces ahí uno tiene que ir conversando con las personas, guiando, porque no, a pesar de que hay convenios, no necesariamente sirven para poder trabajar en lo que uno vino a trabajar. Cuando estamos en la Universidad de Chile, hablamos de dos procesos distintos, la revalidación y el reconocimiento. Yo hablo de ellos indistintamente porque tienen bastantes similitudes, pero ¿cuál es la diferencia principal? La revalidación certifica una equivalencia entre el título del grado extranjero con su equivalente chileno. Y no es un chileno de la Universidad de Chile, sino que estamos hablando de la oferta nacional, ¿ya? De la oferta académica vigente que se puede revalidar. Y el cambio del reconocimiento es la certificación de equivalencia entre un título de grado extranjero con su correspondiente grado académico como magíster o doctorado. Entonces, la revalidación tiene más un fondo de profesionalizante para poder ejercer la profesión en Chile, y el reconocimiento es más académico. Entonces, nosotros cuando guiamos a una persona que ha llegado porque tiene estudios posteriores, qué sé yo, le preguntamos, ¿cuál es tu objetivo? No, me piden que tenga mi título de pregrado para poder contratar. Ok, perfecto, la revalidación es tu camino. En cambio, si es un académico, probablemente el reconocimiento sea mucho más valioso que, que la revalidación, ¿no es cierto? También hablamos de reconocimiento en algunos casos especiales cuando no existe un equivalente chileno, como puede pasar en los ingenieros de petróleo. Por ejemplo, no hay ningún título chileno que le haga la equivalencia. Entonces, en ese caso también utilizamos el reconocimiento. Y se reconoce por el título tal cual. Ingeniero en petróleo, obtenido en la universidad tanto, se reconoce en la Universidad de Chile. Aquí no habría un cambio de nombre. En cambio, en la revalidación, nosotros hacemos el cambio de nombre. Lo que les contaba, el fisioterapeuta pasa a ser kinesiólogo, o licenciado en enfermería es enfermera. El ingeniero civil puede ser ingeniero constructor. Ahí va a depender de la elección de cada uno de los casos. El reconocimiento mutuo, quise poner esta frase final. El reconocimiento mutuo fortalece los espacios comunes de conocimiento, y esto no solo favorece al individuo, sino que ayuda a los estados. Hay que tener en consideración que la fuerza laboral que tienen las personas migrantes es muy potente. Los estudios, ellos tienen muchos estudios, de hecho están muy bien calificados, y es una ayuda a nuestro país poder certificarlos y que ellos empiecen a meterse en el ámbito laboral de nuestro país, atrayendo nuevas ideas y nuevas posiciones al debate público, al campo de su especialidad. Y en realidad esto, hoy viene el tiempo. Esto es importante porque nos abre la mente hacia otros espacios, ¿no es cierto? Aquí, bueno, nosotros trabajamos mucho contra todo lo que es racismo, xenofobia, y las personas migrantes tienen que tomar los espacios que se merecen para poder ir disminuyendo dichos prejuicios, y es importante que tengamos esto presente en todo momento, porque somos un país que está globalizado. O sea, estamos intentando globalizarnos, porque dependiendo la visión política que esté vigente, vamos más por un lado que por otro, pero la idea es la globalización. Entonces, en esta globalización nosotros tenemos que ver a las personas por sus capacidades
y no solo por el lugar de donde vienen. Como les mencionaba, tenemos en este proceso de revalidación nosotros podemos verificar y certificar que tenemos carreras iguales, que tenemos certificaciones similares, que tenemos grados académicos similares también, que podemos aportar desde distintas aristas. Entonces, los invito también a reflexionar sobre ese tema. Cuando hablamos de la revalidación, que es un mundo tan chiquitito a veces, que ahora se va a ampliar y esperemos que sea a todo el país y tengamos un espacio que en el fondo dé más que hablar, cosas positivas y sea menos rígido, más amable y estemos en comunicación con todo el resto de las universidades que puedan ingresar a este trámite y nosotros ojalá poder expresar también nuestra experiencia con nuestro conocimiento actual. Un gusto haber venido. Gracias, Camila. Eso, preguntas de los asistentes por acá. Hola. Mira, yo tengo una consulta. Tú mencionabas ahí el reconocimiento del Minedu versus el reconocimiento que hace la Universidad de Chile, pero principalmente orientado, porque no lo sé, sobre los requisitos del estatuto administrativo. Porque siempre el empleo público dice, por ejemplo, carrera universitaria, profesional, no recuerdo exactamente, mínimo 8 semestres, impartida por una universidad del Estado reconocido por esta, algo así dice. Sí. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un convenio del Mineduc para reconocer, estoy inventando, el título de administrador público de alguien que estudió en España, por decir algo? Sí. ¿Esa persona puede postular derechamente o tiene que también pedir el reconocimiento de la Universidad de Chile? Puede postular directamente porque el reconocimiento que se hace a través de los ministerios tiene la misma validez que el reconocimiento que se realiza a través de la Universidad de Chile. Ahí hay que tener ojo que el tema de los nombres, porque a veces en las exigencias de ingreso piden ciertos títulos en particular que no necesariamente son iguales a los títulos que se han reconocido, lo que le comentaba, este vacío que queda, que el reconocimiento mantiene el nombre del título original. En ese contexto hay que tener cuidado, porque a veces, lo que les comentaba, el fisioterapeuta puede ir por kinesiólogo y si la exigencia dice que tiene que ser kinesiólogo, probablemente no lo contraten por eso, no porque el reconocimiento no sea válido. Y tenía una segunda pregunta, es justamente sobre las universidades venezolanas. No hay ningún misterio que ha sido un desafío la migración de ese país. Y han llegado, bueno, muchos profesionales también. Ahora, yo entiendo de que pueden tener problemas en sus países para conseguir los trámites. Yo sé que es complicado, muchas personas que han venido de Venezuela y que son profesionales. Pero, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, uno puede bajar el certificado y con firma digital. No creo que las universidades venezolanas estén tan alejadas de eso. No, lamentablemente ellos están todavía en las versiones manuales de los documentos. Recién hace un par de añitos, quizás 1 o 2, las certificaciones se han vuelto digitales, más no la documentación prescrita por la universidad. Entonces, el trámite va más en la universidad y ahí el asunto es que muchas universidades tienen centrales, ¿no es cierto? Y tienen ramas en distintas partes del país y los documentos solo lo emite la parte central de la universidad. Entonces ahí se demora mucho, por lo general muchas personas tienen que contratar gestores si es que no tienen familiares que les puedan hacer los trámites. Entonces después la certificación, la postilla sale un poco más fácil, pero el primer papel, el primer documento es el difícil. Tenía un estudio, experiencia fuerte para que oigan los compañeros. Bueno, en la Facultad de Agronomía, Oficina de Relaciones Internacionales, me tocó estar en contacto con un estudiante de Pakistán que estaba haciendo un magíster en China y se iba a postular a un doctorado nuestro. Y había pasado por el comité académico, evaluado bien, pero claro, yo le recomendé, como siempre, desde allá, preocúpate de apostillar tus documentos, y le fue muy difícil. Y decía, pero el consulado, no existe consulado en Chile. Puta, ya, entonces llegamos, después de explicarle esto, y me apoyé mucho en la página, porque sin la página no hubiese, que tiene tu unidad,
no hubiese podido hacer esas recomendaciones, pero se me ocurrió que quizás se podía acercar el consulado de China en Chile, o sea, de Chile en China. Y eso fue lo que quiso hacer, pero yo después nunca más supe de él y supongo que porque fue una dificultad muy de su país de origen de poder cumplir Sí. con Las esa cadenas de formalidad. legalización son un trámite bastante difícil, más cuando no hay un consulado que pueda ayudar en el trámite en el país, sino que se tiene que hacer en el consulado más cercano. Entonces, cuando pasa eso, por ejemplo, nos pasó hace poco tiempo, una persona que había estudiado en Taiwán, ya estaba en Chile, tenía que hacer su cadena consular de legalización y al final tenía que ir a Ecuador para poder iniciar las legalizaciones. Entonces fue súper difícil conseguir la información porque lamentablemente la página del ministerio es como bastante uniforme y no te muestra como la alternativa de cuál es el país al que tú deberías acercarte para poder hacer el trámite. Igual, por ejemplo, para venir a hacer un doctorado por migración, el trámite se hace online. Ya no es necesario ir directamente al consulado, sino que se hace, incluso nos ha pasado en la UNCE que llegan acá, pasan 2 meses y les sale el RUT. Y otras veces nos rebotan las cartas de aceptación y eso que van certificadas todas. Y tenemos que volver a ayudarlo a hacer el trámite y los cruces. Pero estás hablando de la visa. Pero es que estamos hablando del doctorado. Viene a hacer un doctorado acá y necesita sacar la visa de estudiante. No para trabajar, no estoy hablando de... Claro, bueno, ahí la visa, ese es otro... Porque el caso que estaba diciendo era... No, que ya no estaba hablando de visa. Pero el pakistaní iba a venir a hacer un doctorado acá en Chile. Pero necesitaba mostrar legalizado su documento, Claro, para la visa sería... La visa es mucho más, está mucho más avanzada en cuanto a trámites que se pueden hacer online y todo, pero el tema de legalización documental en muchos países todavía se hace a mano. Aquí, por ejemplo, en Colombia ya tienen documentos, certificados digitales, la legalización ministerial se hace también digital y la apostilla también. Entonces ellos están súper avanzados en cuanto a temas de legalización. Más otros países como Venezuela, lo que les comentaba, todavía no tienen el sistema digitalizado, tienen parte en formato digital y dificulta mucho hacer la cadena de legalización. Por ejemplo, lo que pasa en Cuba. También Cuba no está adherido al convenio de la apostilla, entonces la legalización vía consular tiene que pasar por los consulados, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y son todos timbres húmedos. Sí, bueno, hay preguntas también en el grupo virtual. No sé si están... Jacobo, por Jacobo. favor, dejó un comentario en el chat, pero también tiene la mano levantada para intervenir, así que invitamos a Jacobo a dar su comentario, por favor. ¿Qué pasa, Jacobo? Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias a todos. Bien, no quisiera aportar una pregunta, sino más bien mi propia experiencia en base a titulaciones extranjeras. El otro día me presenté, ahora soy profesor de la Universidad de Granada, pero hace más de 20 años estuve trabajando como enfermero en hospitales del Reino Unido, de Inglaterra, y a la par me licencié en la licenciatura de Ciencias de la Salud, Bachelor of Health Sciences, en la Universidad de Liverpool, una de las mejores universidades del Reino Unido. Fíjense qué curioso, a esto vengo, ¿no?, a aportar mi ejemplo, qué curioso que en España la diplomatura de enfermería costaba solamente de 3 años. No había licenciatura de enfermería y por tanto no había ningún tipo de acceso para los enfermeros españoles a optar a un posgrado y posterior doctorado. Les digo que con esto que desde la Universidad de Liverpool, yo cuando obtuve mi título de licenciado, bachelor, intenté certificarlo, como decía la profesora Sacristán, acá en el Ministerio de España,
de universidades, pero me fue imposible porque la carrera en sí no existía para enfermeras todavía. Hoy sí, porque desde 2010 ya en España disponemos de grado en enfermería, que son 4 años, y está además avalado, acreditado por el Plan Bolonia en Europa. Fíjense además, sigo con el ejemplo y ya mismo cierro, que al poco tiempo postulé a un programa de doctorado como doctorando, estudiante, y aceptaron mi solicitud, mi matrícula, aquí en mi propia universidad, en Granada, en la Universidad de Granada, España, como alumno extranjero con título no homologado. ¿Qué vengo a decir con mi experiencia, mi ejemplo? Pues que por favor las universidades sean receptivas, tengan miras abiertas, es lo que comentaba Sarita, ¿no? Breve la breve aportación o comentario que hice en el foro grupal, porque si realmente las universidades tienen esas miras de cooperación, internacionalización, de querer asumir nuevos retos, nuevas perspectivas, se van a nutrir muchísimo. Máxime con lo que comentaba la profesora Sacristán, de cómo tienen, parece ustedes, ¿no? En Chile con la revalidación, que es de un carácter mucho más profesionalizante para todas esas personas extranjeras que vienen a un país a trabajar. También en España, ¿no? Pasa muchísimo de muchísimos países, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, nada, era solamente una breve aportación como un ejemplo, pero al mismo tiempo, pues un deseo, ¿no? En voz alta de que las universidades, sobre todo las de carácter público, eh, por favor tengan esas miras abiertas a la tolerancia, porque ¿quién me iba a decir a mí que como alumno extranjero, con un título no homologado de una gran universidad, en mi propio país, que también tiene muy buenas universidades y la de Granada lo es, no, no iba a poder acreditar mi estudio, aunque luego sí es verdad que el comité doctoral fue comprensivo y, claro, fue justo, ¿no? Bajo mi punto de vista, que además disfruté de esos estudios. Nada más, muchas gracias. Estoy disfrutando mucho el curso. Muchas gracias. 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 Gracias, Jacobo, por tu aporte, creo que es súper importante y también, como Camila nos ha comentado, eso es una pregunta, Sarita. Sí. Una- sí. No, sigamos con la pregunta y después cerramos. Voy a leerlo en voz alta. Sí. Observando el mapa de procedimientos, queda en evidencia una fragmentación institucional donde el profesional debe navegar entre MINRE, MINEDUC y la academia según el convenio aplicable. Mi pregunta es, ¿cómo puede el decreto número 174 o la implementación de una ventanilla única digital transitar de este modelo de burocracia por compartimentos hacia una infraestructura interoperable que reduzca los costos operativos? ¿Es posible que la eficiencia de este nuevo sistema sea el motor que atraiga los fondos de convergencia necesarios para el reconocimiento, para que el reconocimiento deje de ser un trámite costoso y autofinanciado, convirtiéndose en un verdadero bien público regional? Dime la respuesta. Es ahí la gran pregunta. Bueno, de momento lo que se está pensando es una casilla única digital para las universidades. No se ha considerado el incluir el reconocimiento que se hace a través de los ministerios, pero sí soñando sería ideal que tuviésemos una plataforma única de reconocimiento y revalidaciones de títulos para que se tenga una base de datos única que sea alimentada paulatinamente a través de todos los participantes. Pero la verdad es que al día de hoy es súper fragmentado, lo que menciona es totalmente cierto. Son trámites burocráticos que por lo menos en el ámbito ministerial ya han acotado hacia más o menos lo ideal. Nosotros cuando hablamos de ideal de revalidación, lo que menciona el Convenio de Buenos Aires es que no tenga una duración superior a 4 meses. Nosotros al día de hoy, incluyendo a los ministerios, nos estamos demorando cerca de 6 meses. Entonces, algunos casos ministeriales duran menos, entre 1 y 3 meses, algunos duran 6, y ya cuando entramos a revalidación hablamos de mínimo 6 meses.
Entonces, sí. Yo tengo una pregunta que parece un poco tonta, pero ¿cuáles serían las ventajas, así, negro sobre blanco, de adherir al Convenio de Buenos Aires ahora? Y bueno, las imposibilidades ya explicaste muy claramente dónde están, pero ¿cuáles serían los argumentos que debiéramos nosotros levantar para decir, gobierno, póngase las pilas porque esto debe hacerlo el gobierno, ¿verdad? Sí, es el gobierno el que debe adherir al convenio. ¿Cuál sería el argumento fuerte para recomendar la adhesión? Bueno, de todas formas, es formar parte de la unificación regional de América Latina y el Caribe en cuanto a la certificación de competencia. Ese es el hito importante, porque en América Latina, de hecho, los sistemas de acreditaje y acreditación son variados, son muy heterogéneos, y lo que busca este convenio es homogeneizar un poco y tener un marco regulatorio para que todos podamos ir trasladándonos de un país a otro sin tanta burocracia y sin tanto trámite. Entonces, es definitivamente importante que Chile incorporase su visión también de cómo hacemos los procesos de reconocimiento y revalidación, que se parece harto a otros países también. Entonces, ese blanco-negro definitivamente sería formar parte de una región única. Muchas gracias. Está difícil. Esas temas dejaste. Está difícil, pero sería lo ideal, ¿o no? Sí. Sí. Otro aplauso para Camilo Javier. Y bueno, para cerrar, antes de pasar a la evaluación de la reflexión personal del día de hoy, agradecernos nuevamente y entender, por ejemplo, cómo la educación superior y su importancia para la integración regional que trasciende las paredes de la universidad y se expande hacia la sociedad misma, y cómo impacta, por ejemplo, en la vida de una persona y sus reales perspectivas como de vida de la persona y su familia. Creo que en este caso que hemos visto con Camila es muy importante tenerlo presente, que cómo trabajamos esa brecha de implementación desde discurso retórico de integración hacia cómo se hace la integración en estados muchas veces que piensan aún de manera binaria. Así que ahora y mañana tendremos la última sesión, un interesante debate sobre cómo Chile y América Latina y Sudamérica se pueden pensar como bloques y cooperar con otros bloques regionales, en particular emergentes como Asia, emergentes para nosotros, como Asia y África. Así que muchas gracias también por su asistencia el día de hoy. Sarita, pasamos con la asistencia. Muchas gracias. Sí.